Buenos días, señoritas y señores. Estamos revisando con respecto al manejo que tiene el riñón con algunos de los solutos. Veamos con respecto al manejo del calcio. Bien. Claro, la carga de calcio que se va a dar hacia los túbulos depende del filtrado. Ahora, la cantidad, el calcio filtrado es el calcio iónico, el calcio libre, que no está fijado a las proteínas o algún otro anión como el fosfato, por ejemplo. O sea, solo se filtra el calcio libre, el calcio iónico. El calcio libre, bueno, entre, si ustedes quieren, un 40 o 50% corresponde a todo el calcio sanguíneo. Entonces, toda esta carga de calcio es filtrado, que correspondería a un 60% según el dato que nos ponen acá. Ahora, el 65% es absorbido en el túbulo proximal, ¿no? Más o menos guardando la misma relación con el sodio, ¿no? Y también tiene que ver mucho con la absorción del sodio. Ahora, debido a que en el túbulo proximal, sobre todo la absorción del calcio es por arrastre por solvente. Ahora, en el haz de Henle, en la rama ascendente, en la rama gruesa ascendente del haz de Henle, se absorbe un 25%, en el túbulo distal un 8% aproximadamente, y estos dos mecanismos sí, sobre todo dependen de la hormona paratiroidea. Y hasta un 1.5% puede ser absorbido a nivel de los tubos colectores, medulares externos, ¿no? Y hay una poca cantidad de calcio que se elimina por la orina. Ahora, debemos recordar que la mayor cantidad de calcio que se elimina del organismo se hace por vía intestinal, ¿no? Por ahí se elimina, y eso principalmente. Y por otro lado, el manejo del calcio está hecho en el sentido de que debe reponerse o debe haber un equilibrio entre el calcio que se absorbe y el calcio que se elimina. Entonces, en realidad muy poco es lo que el riñón normalmente maneja del calcio. El calcio no se elimina prácticamente por parte del riñón, o en todo caso, muy poco se elimina debido a que el calcio es filtrado y reabsorbido, prácticamente todo, ¿no? Y solamente queda un mínimo de porcentaje. El principal manejo, si ustedes quieren, de absorción y eliminación es por vía intestinal. Pero que tenga, digamos, importancia clave para el control del calcio sanguíneo, sí es importante. Al organismo no le interesa al calcio no le interesa el hueso, le interesa mantener calcio a nivel celular. La calcemia es lo que interesa. Y si tiene que sacrificar al hueso, lo va a hacer. No le importa el hueso, ¿no? Ahora bien, en cuanto a ese manejo que mencionamos, como mencionamos, lo que se filtra es aquel calcio que no está ligado a proteínas. Bueno, 65-75 absorbido por el túbulo proximal, 20 a nivel de la sala Henle, que sí tiene que ver con la hormona paratiroidea. Los diuréticos, después podemos ver, un dato, ¿no? Disminuyen la absorción de calcio a este nivel, el 8% en el túbulo distal, ¿no? Donde sobre todo tiene mayor regulación por parte de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea disminuye la filtración del calcio y aumenta la reabsorción tubular.
La vitamina D también aumenta la absorción del calcio y la calcitonina estimula la absorción fisiológica. Prácticamente entre los tres son los que mantienen el nivel de calcio, pero definitivamente el aparato hormonal es la principal. Ahora veamos, a nivel del túbulo proximal, como mencionamos, ahí se absorbe a nivel a este nivel por vía paracelular hasta un 80% y solo un 20% por vía transcelular. ¿Por qué se absorbe el calcio en esta vía? Por la vía paracelular. Y es por arrastre por solvente. ¿Por qué? ¿Por qué el calcio pasa por esta vía? ¿Cuál es la fuerza que lo mueve? ¿En qué parte del túbulo proximal estamos? S1, S2, S3. Estamos en S3. Después que el cloro fue absorbido, entonces las cargas negativas fueron extraídos del túbulo, entonces esto queda positivo. Y al quedar positivo, la luz tubular, entonces eso hace que el calcio ingrese. Claro, no solamente está ingresando calcio, acá ya había un gran pasaje de solutos y por lo tanto el agua también está pasando y eso hace que se arrastre el calcio también por el solvente. Un 20% es a nivel transcelular, a través de un canal de calcio, y luego hacia el otro lado tenemos dos bombas prácticamente, ¿no? El cotransportador sodio-calcio ingresa tres sodios y saca un calcio, y el transportador, o en todo caso el calcio ATPasa, que saca el calcio. Son los dos transportadores que van a sacar al calcio con bastante energía hacia afuera. Entonces lo ponen al intersticio y luego ya va a llegar hacia los vasos, ¿no? Entonces, en esta primera parte es el calcio del agua a través de la vía paracelular y los canales de calcio a través de estas dos bombas que van a hacer sacar el calcio hacia el otro lado. Más bien, a nivel del asa ascendente de la rama ascendente, o la parte gruesa de la rama ascendente del asa de Henle, lo que va a suceder es, sí es cierto, también a este nivel lo que sucede es que la luz tubular tiene una carga positiva y eso hace que ingrese el calcio por vía paracelular, pero no es mucho, en realidad ya es mucho menos, un 50% ya disminuye, pero empieza a tener mucha más importancia el transporte del calcio a nivel por vía transcelular. También bajo los mismos mecanismos, un canal de calcio, ¿no?, que inclusive la misma carga de la luz hace que ingrese el calcio, y hacia el otro lado por el calcio ATPasa y el cotransportador sodio-calcio. Pero a diferencia, acá sí la hormona paratiroidea lo que hace es estimular esa absorción a nivel de vía transcelular. A nivel del túbulo contorneado distal, si bien es cierto representa el 15% de reabsorción total del calcio, pero prácticamente está bajo control de la hormona paratiroidea. Aquí ya no hay prácticamente transporte paracelular, solo es transcelular y por lo tanto netamente controlado por la hormona paratiroidea. Mientras que acá todavía sí tiene efecto la hormona paratiroidea, pero no es en absoluto, porque un 50% todavía ingresa de calcio por vía paracelular. Entonces, acá está regulado fuertemente por la vitamina D, por la paratormona y complementariamente por la vitamina D. Ahora, la paratormona se secreta cuando las concentraciones de calcio en sangre han disminuido.
Esto va a traer como consecuencia, claro, la activación de la vitamina D que aumenta la reabsorción intestinal de calcio, pero el aparato hormonal lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de calcio a nivel renal. Y también tiene un tercer efecto que es aumento de la resorción ósea a nivel del hueso. Eso hace que el calcio se eleve, ¿no? Manteniendo, digamos, su concentración. Entonces, la paratormona lo que hace es estimular la reabsorción ósea, activa la vitamina D y aumenta directamente la absorción del calcio a nivel del túbulo renal. Ahora, lo que hace la paratormona es estimular la apertura o estimular el cotransportador sodio-calcio, que saca al calcio de la célula hacia el intersticio, y también estimula la expresión del canal de calcio hacia la luz del túbulo. Entonces, esto facilita la entrada del calcio, ¿no? Viendo en términos generales, como mencionamos, por vía transcelular, por el túbulo proximal, solo el 20% se absorbe del calcio. Por eso es que prácticamente no está bajo control de la hormona paratiroidea. En el ACE de Henle hay 50% que sí se absorbe por vía transcelular y está bajo control la mitad está bajo control entonces de la absorción de calcio a este nivel del calcio, y a nivel del túbulo distal prácticamente la absorción del calcio está por cuenta de la hormona paratiroidea. Por eso es que el túbulo distal es el principal lugar donde la hormona paratiroidea tiene su efecto. Pero si vemos cuantitativamente, es poco, ¿no? Es un 8% nada más que está controlando el riñón de manera más estricta mediante la hormona paratiroidea. Por otro lado, también va a haber factores que alteran la excreción renal del calcio, ¿no? Disminuyen la excreción de calcio. Si uno dice disminuye la excreción del calcio, ¿qué significa? ¿Que aumenta la filtración o disminuye la filtración? Estamos hablando del calcio, de manera específica. No, nada. Acuérdense que la filtración no está controlada. No hay control de la filtración para ninguno de los componentes filtrados. Claro, excepto la misma filtración, pero que depende de las arteriolas eferentes de su comportamiento, ¿no? De la filtración. Pero no hay. Entonces, si eso no está controlado para la eliminación del calcio, entonces, ¿de qué depende? De la reabsorción. Nada más. Y entonces todo aquello que aumente la reabsorción inhibe la excreción o disminuye la excreción, ¿no? Entonces, muy bien, entonces lo que tenemos aquí es mecanismos para explicarnos por qué se excreta el calcio o disminuye la excreción de calcio por vía renal. Tenemos que ver todo aquello que más bien hace de que se reabsorba. Claro, lo que acabamos de mencionar, aumenta la reabsorción de calcio, la hormona paratiroidea. Claro, es lo que estábamos mencionando hace un momento. La disminución del líquido extracelular y la disminución de la presión arterial. ¿Por qué? ¿Por qué la disminución del volumen del líquido extracelular y la disminución de la presión arterial disminuyen la excreción del calcio? Por eso puse el antecedente de que el filtrado no. Claro, si no lo hubiera dejado ahí, ¿no? Si vemos el volumen del líquido extracelular conduce a una disminución de la presión arterial, claro, no es lógico, entonces los dos juegan en el mismo sentido. ¿Por qué? Si disminuye el volumen del líquido extracelular, va a disminuir el volumen, ya le concederemos a su compañero la disminución del filtrado, pero ¿qué más? Y tiene que ver con la reabsorción de calcio en el túbulo proximal. ¿Cuánto de agua se reabsorbe en el túbulo proximal? ¿Cuánto de agua se absorbe en el túbulo proximal?
65 a 70%. Ya, si ha llegado, digamos, una disminución del líquido, los mecanismos de reabsorción a nivel del túbulo proximal aumentan, disminuyen. Aumentan, disminuyen. Tomo solo a nivel del túbulo proximal. Se reabsorbe en ese momento más agua, menos agua. Acuérdense que la mayor parte de reabsorción que se da a nivel del túbulo proximal, tanto de sodio, agua, es por vía celular, transcelular. Celular. Están los canales, todo, y están absorbiendo y está jalando el agua, ¿no? Para que se vea. Pero bien, si hay disminución de agua, ¿qué sucede? Ese segmento lo que va a tratar de mantener es la absorción de todos los solutos, los va a jalar, ¿no? Y entonces al momento de jalar, digamos, porque necesita absorber todos los solutos, sodio, cloro, glucosa, aminoácidos, va a jalar al agua, ¿no? Y el agua está viniendo en poca cantidad, porque hay disminución del volumen. Y entonces lo que va a suceder es que al calcio también lo va a jalar. Y lo va a jalar en mayor proporción, digamos. Y al jalarlo al calcio en mayor proporción, va a disminuir su eliminación, disminuir su excreción. Ahora, el fosfato aumenta, el aumento del fosfato también disminuye la excreción. Si hay aumento del fosfato plasmático, el calcio y el fosfato como que van los dos juntos, ¿no? Entonces, si hay más fosfato, de hecho debe haber también más calcio. Entonces, el aumento del fosfato va a hacer también que aumente la absorción de calcio y por lo tanto disminuye la excreción. La acidosis metabólica. ¿Por qué la acidosis metabólica? Y bueno, la vitamina D, claro, disminuye la excreción del calcio porque aumenta la reabsorción. No hay problema, pero ¿por qué la acidosis metabólica? Cuando hay acidosis metabólica en el organismo, el calcio tiende a unirse menos a las proteínas. Se desliga de ella o se une menos. Más bien cuando hay alcalosis metabólica, el calcio se fija a las proteínas. En caso de la alcalosis metabólica, la cantidad de calcio que se une a las proteínas puede ser tan alta que disminuye notoriamente el calcio libre. Y en esas condiciones la persona puede estar en hipopotasemia. Entonces, lo inverso sucedería en caso de la acidosis, ¿no? Entonces habría más calcio libre. Y si hay más calcio libre, el organismo lo que va a suceder es el organismo lo va a absorber porque tiene más y lo va a retener. En caso de la excreción del calcio, ¿a quién aumenta la excreción del calcio? Claro, la disminución de la hormona paratiroidea, el aumento del volumen del líquido extracelular, el aumento de la presión, simplemente por oposición a lo que mencionamos, la disminución del fosfato plasmático y la alcalosis metabólica. ¿Sí? Como mencionamos, la parotormona actúa así en el asa gruesa de Henle, pero también sobre todo en el túbulo distal, ¿no? La vitamina D también lo mismo. La contracción del volumen extracelular a nivel del túbulo proximal aumenta la reabsorción de sodio, agua, y eso va a aumentar la reabsorción de calcio por arrastre por solvente.
La alcalosis a nivel del túbulo distal disminuye el efecto inhibitorio de los hidrogeniones por el espacio extracelular del calcio. Estos son fármacos que van a tener efecto. Lo que estamos mencionando con respecto a qué, si el intersticio se hace más negativo que el fluido, eso va a hacer que todos los cationes sean absorbidos desde la luz tubular por vía paracelular. Y claro, acá tenemos al calcio también, ¿no? Y esto sí hay que recordarlo, sobre todo cuando vayamos a hablar de la acidosis metabólica o la alcalosis metabólica. Por otro lado, veamos por el momento con la urea. Ahora, la urea es otro soluto, se filtra a nivel de los glomérulos, pasa al túbulo proximal, en la parte recta, es absorbido hasta el 50%, se absorbe de urea. Pasa al el segundo segmento y en la rama descendente delgada del asa de Henle se secreta un 60%. Se absorbió 50%, quedó 50%, y se secreta 60%. Entonces, cuando da la vuelta en el túbulo distal, está al 110%. Entra en los túbulos colectores, y en los túbulos colectores, y sobre todo a nivel del túbulo colector de la médula interna, es absorbido un 70%, y se elimina entonces 40%. Veamos. Es verdad que acá se secretó o se filtró y se reabsorbió 50%. Es lo que ha sucedido. Pero conforme, bueno, acá no va a pasar nada más que eso en el túbulo proximal. Pero si recordamos, aquí lo que está sucediendo en el túbulo descendente es la reabsorción de agua. Y por lo tanto, está aumentando la concentración de la urea, porque no sale. Y es más, todavía la urea se secreta acá un 60%. Entonces, ha aumentado la cantidad de urea, pero ha aumentado también su concentración. Cuando se da la vuelta por el asa de Henle, sigue subiendo, toda la rama ascendente es impermeable a la urea y todo el túbulo distal es impermeable, ¿no? Entonces, en todo este segmento, la urea está, y todavía como se le ha agregado, la urea está aumentando su concentración, pero está atrapada dentro de la nefrona, dentro de los túbulos, no sale. Está a alta concentración, pero no puede salir. Ahora, cuando empieza a descender por el túbulo colector hasta llegar a la médula interna, sí va a tener la posibilidad de salir, pero va a ser dependiente de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética empieza a actuar acá, en el túbulo distal y en los túbulos conductos colectores, sobre todo el túbulo colector de la médula en la parte externa. Y lo que hace entonces ya, sobre todo de aquí, es dejar salir al agua. Claro, empieza a salir el agua. ¿Pero qué significa? Que la urea se concentra más todavía. Sube a este nivel, también por efecto de la hormona antidiurética. Entonces lo que va a suceder es que, sí, el transportador de urea se va a abrir y deja pasar a la urea. Y la urea pasa al intersticio. Una vez que está en el intersticio, tiene dos caminos. Ser secretado por a través de la asa de Henle, la rama descendente, ahí está su 60% que está siendo secretado, pero también va a pasar a los vasos rectos, a la base recta, que está acá corriendo también, bueno, acá está,
están corriendo paralelamente. Entonces, esta urea también corre a la base recta. Esto es importante para mantener el equilibrio de la médula interna. Porque acordémonos, la médula interna su osmolaridad es alta. Claro, la primera parte, la urea prácticamente es arrastrado por el solvente, es por arrastre por solvente que pasa la urea y es absorbida. ¿Cuánto dijimos? Un 50%. ¿no? Ahora, a nivel de la rama delgada del asa descendente de Henle, claro, la urea más bien es transportada por transportadores de urea, ¿no? Eso permite la secreción. A nivel del túbulo, del túbulo colector en la médula, más bien es sí por transportador de urea, el transportador tipo 4, pero dependiente de la hormona antidiurética. ¿Qué tenemos? Como mencionamos, entre el 40 y 60% de la urea filtrada es absorbida en túbulo proximal. El resto pasa al asa de Henle. La salida del agua de la rama descendente del asa de Henle determina un aumento en la concentración de urea. Esta concentración aumenta en el segmento ascendente delgado del asa de Henle debido al reingreso del asa de urea o la secreción de urea que hubo, ¿no? En su recorrido, en el segmento ascendente grueso y en el túbulo distal, no hay cambio de urea en el intersticio, eso también hay que tomarlo en cuenta. Tampoco hay salida de la urea en el túbulo colector cortical ni medular externo, pero la salida de agua sí estimula sí hay la salida de agua por estímulo de la hormona antidiurética, y esto condiciona que la urea se concentre mucho más todavía en este lugar, ¿no? Y en la médula interna, la urea difunde del túbulo colector hacia el intersticio y de ahí a la base recta, entonces, hacia el Henle y es secretado, ¿no? Es secretado y la otra parte va a correr hacia la base recta. Claro, por lo tanto, entonces, hay urea que se filtra, se secreta y urea que es reabsorbida y esa urea está dando la vuelta acá. Claro, a eso se le llama el ciclo de la urea, que no hay que confundir con el ciclo de la urea. Claro, este es el ciclo de la urea, pero hay un ciclo de la urea. ¿Cuál es ese ciclo de la urea? ¿Cuál? Bioquímica. Claro. Ese sería el verdadero ciclo de la urea. Acá, claro, hablando nefrológicamente se le llama también ciclo de la urea, pero son dos cosas diferentes. Por eso, este es el ciclo de la urea a nivel renal y hay el otro ciclo de la urea que tiene que ver con el manejo de las proteínas. Lo que mencionamos, cuando la urea llega a la médula interna, ¿no? Sale a través del túbulo colector, a través de los transportadores de urea A1, A3, hacia el intersticio. Pasa nuevamente al asa de Henle a través de los transportadores A2, pero también pasa al transportador, por transportadores de urea tipo B a los vasos rectos. Veamos. Si los vasos rectos, como ingresan también hasta la médula interna, entonces están también sometidos a la misma osmolaridad del medio interno. Ahora bien, si ellos no aumentan osmolaridad, ¿qué sería? Jalarían al agua y el agua ingresaría a la médula interna y lo diluye. Para evitar eso, la urea que está acá también ingresa a los vasos rectos y al ingresar a los vasos rectos aumenta la osmolaridad de los vasos rectos.
de tal manera que se equilibra la osmolaridad del vaso recto con la médula. Entonces, conforme va ingresando la vasa recta, la concentración de la urea va a aumentar, aumentando la concentración de la urea y aumentando la osmolaridad dentro del vaso. Y se mantiene en equilibrio con la médula renal. Cuando va a salir, la urea también sale de los vasos y empieza a diluirse, de tal manera que cuando sale ya está diluida nuevamente. Entonces, la urea acá juega un papel no solamente para mantener de manera estática, digamos, la osmolaridad de la médula interna, sino hace que tanto el ACG, sí, que está viniendo, aumente osmolaridad, como también aumente la osmolaridad de los vasos rectos. Eso evita la dilución. Y bueno, tenemos acá los niveles de osmolaridad que se crean a nivel del riñón, ¿no? Bueno, a nivel de la corteza es isosmótica, más bien a nivel de la médula externa y médula interna empieza a aumentar la osmolaridad. El 50% de la osmolaridad de la médula corre por cuenta de la bomba de sodio, del cotransportador sodio-cloro-potasio, y el otro 50% corre por cuenta de la urea. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí, porque después lo que viene ya son cuestiones más detalladas. Muy bien, nos quedamos aquí.